En esta presentación hablaremos sobre el teorema del residuo. En el contenido de la presentación damos un repaso sobre el cálculo de residuos cuando tenemos polos, el teorema del residuo y algunos ejemplos sobre el teorema del residuo. Habíamos visto en la presentación anterior que cuando la función f de z tenía un polo de orden k en z igual a a, pues encontrábamos el residuo simplemente aplicando esta fórmula donde teníamos que evaluar una derivada y calcular un límite. En el caso cuando tenemos un polo simple, pues no vamos a tener la derivada, simplemente se calcula el límite y de esta manera con mucha facilidad podíamos encontrar el residuo en el polo que estamos interesados. Ahora hablaremos sobre el teorema del residuo. Vamos a suponer que la función f de z es unívoca y analítica adentro de una curva C y sobre la curva C. Excepto quizás en algunos puntos singulares en el interior de la curva. Esos puntos pues están denotados aquí con la letra A, la letra B y la letra C. Y vamos a suponer que la función f de z pues tiene un residuo a-1 en la singularidad A, b-1 en la singularidad B y c-1 en la singularidad C. Entonces, el teorema del residuo nos dice que la integral de la función f de z a lo largo de la curva C pues va a ser igual a 2pi veces la suma de los residuos de todas las singularidades que estén encerradas por la curva C. Si hubiera puntos singulares afuera de la curva C, pues estos puntos simplemente los ignoramos. Como primer ejemplo, pues vamos a calcular esta integral. Tenemos la integral de la función 1 entre 1 más z cuadrada. Esta función tiene dos polos. Podemos factorizar el denominador en z menos i y z más i. Y pues claramente vemos que los puntos singulares o los polos simples en este caso pues es z igual a i y z igual a menos i. Entonces la función tiene dos polos simples y pues ahora lo único que necesitamos hacer pues es evaluar los residuos de la función f de z en esos polos. Bien, entonces para calcular los residuos pues aplicamos la fórmula que mencionábamos anteriormente. Como los polos son simples pues nada más debemos tomar el límite cuando z tiende a i. Tenemos el factor z menos i y escribimos la función f de z, que es 1 entre z menos i por z más i. Claramente se van a cancelar z menos i con z menos i y nos queda solamente el límite cuando z tiende a i de esta función que tenemos aquí. Al sustituir i, pues vamos a ver que esto es 1 entre 2 veces i. Análogamente hacemos lo mismo para calcular el residuo en z igual a menos i. Ahora pues lo que vamos a tener es z menos menos i, que sería z más i. Eso pues al multiplicar por la función f de z, ahora se nos va a cancelar el otro factor en el denominador. Nos queda 1 entre z menos i y al sustituir z igual a menos i, pues nos va a quedar menos 1 entre 2i. Y ya tenemos los dos residuos de la función f de z. Finalmente, para conocer el resultado de la integral, pues lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del residuo. Vamos a escribir 2pi veces el residuo en i más el residuo en menos i. En este caso, pues como es el mismo número, pero con signos opuestos, pues vamos a tener 0 como resultado de la integral. En este segundo ejemplo tenemos la integral de la misma función, sin embargo, ahora la curva es otra. La curva pues es este círculo de radio 1 con centro en el polo i. En este caso, como ya calculamos los residuos,
pues podemos inmediatamente aplicar el teorema del residuo. Esto va a ser igual a 2pi y veces, y solo escribimos el residuo de el polo que está encerrado por el círculo. El otro lo ignoramos completamente, entonces, pues aquí simplemente 2pi cancelamos con 2i, pues nos va a quedar pi. Ese sería el resultado de la integral a lo largo de este círculo. Y en general, de cualquier curva que podamos imaginar que nada más encierre a este polo. Como último ejemplo, pues vamos a considerar la integral de la misma función, pero ahora el círculo pues no encierra a ninguno de los dos polos. Es el círculo con centro en el punto 1 más i, y este círculo pues tiene radio 0.5. En este caso, pues resulta que la función va a ser analítica a lo largo de esta curva y en el interior de este círculo. Entonces aplica el teorema de la integral de Cauchy, que nos dice que la integral de cualquier función analítica es cero. Y pues con esto concluimos la presentación respecto al teorema del residuo. Finalmente, pues cerramos la presentación recordando las lecturas recomendadas: Matemáticas avanzadas para ingeniería de Peter O'Neill, Variable compleja de Spiegel, Lipschutz y Schiller, y Matemáticas avanzadas para ingeniería de Searle, Wright y Cullen. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima clase para ver las dudas que resulten de este video.